Hay, como decía Horacio, movimientos en los partidos políticos, principalmente en la oposición, con la presentación de posibles precandidatos, teniendo en cuenta las elecciones del 2023. Y esta dinámica política que habla que el año próximo las elecciones en Entre Ríos podrían ser desdobladas, un poco lo que sucedió en 2019. Vamos a ver, yo creo que todavía hay que esperar. El gobernador, que es el que llama a elecciones, el que firma el decreto y llama a elecciones o convoca a elecciones, tiene tiempo por lo menos hasta el mes de diciembre, ¿no? Y está Jorge Izaguirre, precandidato a intendente de Paraná. Bueno, buen día, Víctor, y gracias por el espacio, el momento. Horacio también, que es parte de toda esta estructura, obviamente. Pero bueno, en base a lo que vos estás presentando, algo de eso hay. Hoy hicimos una presentación formal del espacio Paraná Cambia, que se enmarca en el proceso de lo que estuvimos ya trabajando en el año 2021 con Entre Ríos Cambia. Por eso la presencia hoy de Pedro Galimberti, el diputado nacional, más Darío Schneider, el intendente de Crespo, y otros también, un número importante de dirigentes del espacio, de distintos lugares de la provincia. La verdad que nos acompañaron en la convocatoria, entendiendo, digamos, de la importancia de este espacio en Paraná, para dar continuidad un poco a lo que se venía ya trabajando desde el año pasado, en la coyuntura de las elecciones a diputado nacional, de medio término, pero pensando en la construcción de poder de acá a 10 años y sabiendo que las elecciones, que el sistema electoral nos obliga cada 2 años, pero no tenemos que quedarnos en esa coyuntura, sino que tenemos que ir por una construcción de poder real de cara a mucho más tiempo. En ese proceso, obviamente, y viendo sobre todo la experiencia rica que muchos de los referentes del espacio, pensemos que Pedro, antes de ser diputado nacional, era el intendente Chajarí, entonces teníamos las experiencias exitosas, si se quiere, de varios municipios de la provincia, entonces entendíamos que Paraná también ameritaba hacer un proceso similar de acumulación política, con nueva gente, más, digamos, más horizontal en su construcción, fijando valores, algunos objetivos en común, y desafiarnos a ese sueño de poder hacer de Paraná también una ciudad mejor que la que tenemos. Siempre se puede mejorar. Yo creo que Paraná los paranaenses merecemos tener una ciudad mejor, en mejores condiciones, que el paranaense se sienta orgulloso de pertenecer a la misma, que Paraná vuelva a tener ser el faro que en algún momento fue en la provincia, donde desde el interior miraban, digamos, las gestiones de los municipios, del municipio de Paraná, entendiendo que algunas cuestiones debían después replicarse en el interior. Hoy creo que el proceso es a la inversa. Hoy tenemos que ver desde Paraná procesos exitosos en el interior, no importa el tamaño de la ciudad o de los pueblos, pero cómo se puede gestionar desde la honestidad, desde la responsabilidad, desde la austeridad del manejo de los dineros públicos, de la optimización de los pocos recursos que generalmente se tienen ante la cantidad de problemas que se nos presentan. Entonces un poco el desafío es ese. Me preguntaba sobre no estoy esquivando el tema, digamos, pero bueno, la construcción nuestra, eso que tiene que ver con lo nuevo que planteamos, es de no anteponer proyectos personales por encima de la construcción colectiva. O sea, la realidad fue que nosotros nos juntamos a construir un espacio, fijar objetivos y a su vez discutir perfiles de quienes debían ser o deben ser nuestros candidatos. La decisión nuestra es jugar el año que viene en las elecciones municipales con candidato a intendente, viceintendente y concejales, pero discutiendo los perfiles. O sea, nosotros tenemos que hacer un proceso a la inversa de cómo se hace normalmente en la política y discutir ese perfil y después ver quiénes son las personas que mejor pueden dar cobertura a esas eventuales candidaturas. Porque ya hay muchos precandidatos lanzados o con aspiraciones, por lo menos, ¿no? Lo entiendo, me parece lógico. La ciudad de Paraná es compleja desde el punto de vista político. Quienes estamos hace muchos años en esto sabemos que es así. Hay mucha dispersión, hay tal vez alguna falta de liderazgos naturales, por lo cual hay mucho por construir todavía, me parece, en política. Pero está todo en un proceso de reorganización, teniendo en cuenta que el radicalismo fue Barisco. Exactamente. ¿No? El apellido Barisco ha tenido una ascendencia muy fuerte dentro del radicalismo acá en la ciudad de Paraná. Pedro, ¿cómo va? Buen día.
¿Cómo va? Estamos también charlando con Pedro Galimberti, para aquellos que nos están escuchando por radio, para aquellos que están en el streaming de Vorterix Litoral, lo presentamos al diputado nacional. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, Bueno. Víctor. Gracias por el espacio. Un No, saludo a la favor. audiencia, por supuesto. No, decía esto, ¿no? Que el apellido Barisco se asocia mucho con o el radicalismo se asocia con el apellido Barisco, porque las gestiones radicales desde el 1983, 4 gestiones fueron todas, digamos, por Barisco padre o Barisco hijo, ¿no? Sí, sí, evidentemente. ¿Cómo se logra, digamos, es todo un rearmado? Bueno, que hay un tiene que tener? hay un proceso de una nueva construcción, está claro eso. Ujú. ¿Creen que lo van a lograr a eso? Lo importante cuando uno inicia cualquier camino es tener el convencimiento de que se puede y saber por qué sendero hay que transitar, digamos. Después, los resultados a veces se ven rápido y a veces tardan mucho tiempo en llegar. Ujú. Y Entre Ríos Cambia, que es de la provincia, va de alguna manera haciendo anclaje en los distintos lugares. Hoy hacen Paraná, con Paraná Cambia. Claro, sí, estamos en ese proceso de construcción. Obviamente que cualquier proceso político provincial necesita de un anclaje en cada uno de los 83 municipios, algo más de 50 comunas y algo más de 130 juntas de gobierno. Ese es un objetivo. Digamos, si uno tiene candidatos en cada uno de esos lugares, el candidato a gobernador, Claro. los candidatos a senador y los diputados vienen solos. Claro, claro. Nosotros estamos haciendo una construcción, lo decía Jorge, ¿no? Es una construcción puramente, digamos, netamente desde abajo hacia arriba, Ujú. Horizontal. con mucho inicio horizontal. Después obviamente hay que ir formando algunos liderazgos. Claro. No hay que escaparle a eso y además son necesarios. Pero donde hay un trabajo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Entre Ríos. Así que ese trabajo lo venimos haciendo y obviamente en la capital de la provincia no Claro. puede estar ausente. Y hay 4 ciudades que son muy importantes por su cantidad de población y por lo que implican en términos de un resultado electoral. ¿Y cómo piensan amalgamar los otros precandidatos que por allí inclusive tenían vínculo con Entre Ríos Cambia, ¿no? Sí, va a haber seguramente algunos trabajos, pero bueno, este año, el 2022, todo indica que, digamos, los rumores indican que las elecciones se desdoblan y se adelantan en Entre Sí, Ríos. claro. Vos lo decías recién, esto depende nada más que un decreto del gobernador, así que no nos vamos a rogar facultades que no nos corresponden, pero al intendente de Maciá el otro día en la fiesta de la miel se le escapó, dice, bueno, como se van a adelantar las elecciones para abril del año que viene, Claro, o hizo un furcio muy grande, claro. o lo mandaron a decir O- alguna mentira, digamos, Claro, pero bueno, claro, yo claro. creo que el hombre no tenía que haber dicho lo que dijo. Pero para bueno. ver cómo impactaba. Claro, esa es otra que han política. dicho, decí esto, vamos a medir a ver Claro, qué pasa. claro. Pero bueno, ¿Y a ustedes cómo los toman si se adelantan a las elecciones justamente? ¿Es, digamos, es positivo? ¿Lo toman bien? en la ¿Con Argentina naturalidad? de hoy pensar a un año hacia adelante es muchísimo. Sí, es muchísimo tiempo. Sí, ¿no? sí. Sí, sí. Nosotros sí, lo que digo es, este año es un año que tiene que ser en términos políticos, un año de mucho trabajo. Claro, y de consolidación. Por imagino, supuesto, ¿no? entonces a partir de allí, después las charlas entre los dirigentes. Claro. Si nuestro espacio en Paraná va a tener 5 candidatos, por decir algo, Sí, bueno, se verá, habrá que ir. claro. Por supuesto que las decisiones van a depender de los paranaenses, digo, Sí, de los claro. dirigentes nuestros y después, por supuesto, de la gente. claro. Pero en esa cuestión del armado local van a ser los propios dirigentes de Paraná los que terminan definiendo la situación. Hay que respetar, digamos, las identidades locales, ¿no? Sí, por supuesto. Y Jorge, ¿y ese armado tiene, digamos, conversaciones con los sectores radicales que de pronto también han lanzado sus precandidaturas o que quieren, tienen aspiraciones? ¿Se puede pensar en conversaciones para encontrar el radicalismo de una manera diferente y poder en todo caso participar de una interna con otra fuerza? Pues no es lo mismo dirigentes dispersos que hagan un radicalismo disperso a un radicalismo más unido y tener otra mirada, digamos, o otra performance en la elección interna abierta del año próximo. Sí, Víctor, entiendo la pregunta. Y nosotros, el desarrollo que nosotros planteamos, si bien tiene un anclaje preferentemente en términos de radicalismo, estamos hablando de una construcción que tiene una base de sustentación más amplia que el radicalismo. Ah. Hay gente de otros sectores políticos, Ajá.
Por ejemplo, puede haber hay gente del PRO, hay gente del socialismo que recientemente han tomado intervención con nosotros para tomar conversaciones, ver la posibilidad de hacer un desarrollo en común. Hoy mismo la presentación del espacio nos acompañó, si bien es un amigo personal, pero el presidente del GEN acá en Paraná, digamos, nos acompañó también en la presentación. Ya hemos charlado algo de política, quedamos en seguir conversando porque sabemos que podemos llegar a confluir. La política es la búsqueda de los consensos y los consensos se hace con diálogo, para lo cual nosotros obviamente que estamos dispuestos al diálogo con todos los sectores y más aún si encontramos esos denominadores comunes como puede ser la pertenencia a Entre Ríos Cambia, bajo la referencia de Pedro y Darío. Yo creo que en el desarrollo que vayamos haciendo me parece que se va a ir acomodando mucho el mapa de Paraná ciudad, y eso con la buena voluntad que podemos tener nosotros y que aspiramos que también la puedan tener los otros sectores, poder amalgamar, digamos, y ir en un proceso en común. Pero hay que ser muy respetuoso en esto, por ahí con el tema de la eventualidad del adelantamiento de las elecciones. Tenemos que empatizar un poco más con la gente, entender un poco más al vecino. Hay mucha angustia, hay mucha desesperanza, hay muchas necesidades. No hay que atormentarlos con procesos políticos permanentes, con permanentes candidaturas. Yo creo que hay que ser mucho más respetuoso de la gente. Sí, claro, totalmente. Hay que ser más respetuoso de la gente, por eso optimizar esos tiempos, manejar los tiempos, no ser tan invasivos con estas cuestiones y relacionarnos y recuperar un poco la confianza con la gente que con mucha razón, digamos, nos desconfían a la política, a los políticos, aun cuando uno no tenga una responsabilidad directa en algunas cuestiones, pero tenemos que hacernos cargo de que la política a veces no ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Cómo se lleva con Rogelio Frigerio? Ahora que son compañeros de bancada. Bien. ¿Bien? Sí. ¿Y habrá puja interna el año próximo? Veremos cómo se van dando las cosas, no hay que... Pero están digamos, ustedes, me imagino que algún sondeo debe haber, imagino que cuando hablan, cuando charlan, es la charla de dos precandidatos, ¿no? No, yo no soy precandidato, yo vengo de una construcción colectiva, en serio vengo de una construcción colectiva. Nuestro espacio va a tener candidato a gobernador, no me cabe duda. ¿Sí? Sí. ¿Y no va a ser usted? Vamos a ver. Ya que lo estamos grabando. Sí. No, pero bueno. Bueno, pero hasta ahora, digamos, el nombre de Pedro Galimberti. Esta provincia necesita candidatos a gobernador y necesita muchísimo más hombres y mujeres trabajando en diferentes lugares para que el Estado cambie algunos mecanismos. Claro, pero la pregunta es, ¿tendrá un precandidato radical, de origen radical? Lo más probable es que sí. Sí. Daría la sensación de que sí. ¿Sí? Sí. Porque el radicalismo, ¿desde cuándo no tiene precandidato? Bueno, está bien, en el 2019 fue Benedetti, Atilio Benedetti, pero, digamos, con posibilidades ciertas de llegar al sillón de Urquiza, pareciera que el año próximo, ¿no? Vamos a ver. Y sin embargo, diría un tío la figura mío, que aparece o que emerge sigue siendo Frigerio. Bueno, tiene un nivel de conocimiento, ha sido ministro del Interior, Rogelio Frigerio, así que obviamente que corre con bastante ventaja en ese sentido. Pero bueno, nosotros desde nuestro espacio haciendo el trabajo que corresponde, que es un trabajo dirigencial y militante a la vez. Está bien. ¿Y cómo los encuentran los radicales en ese trabajo? Bueno, hay de todo, hay gente que está embanderada con algún otro candidato y hay gente que nos está acompañando a nosotros, pero es más que el radicalismo. Claro. Mucho más que eso. Acá hay una alianza, frente electoral a nivel provincial, y nosotros vamos a trabajar dentro de ese frente. Pedro, ¿cómo está la situación a nivel país, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la situación a nivel país, teniendo en cuenta, bueno, el conflicto ya prácticamente público del presidente y la vicepresidenta? Bueno, estamos en manos de una coalición de gobierno que no termina de tomar nota de cuál es la responsabilidad institucional que les cabe. Dentro de la propia coalición que está gobernando hay oficialistas que son oficialistas y oficialistas que son opositores. Claro. A partir de allí, lo cual no está mal plantear disidencias, ¿no? Pero de ahí a tensar la situación como está en estos momentos,
incluso con riesgo de la gobernabilidad, ¿no? Evidentemente se están olvidando de lo principal, que es conducir los destinos del país. Digo. Claro. Me parece que es eso lo que está errando. Claro. Uno puede tener disidencias aún en el ejercicio de gobierno, pero Sí. para gobernar hay que gobernar desde el primer día. Así Claro. que ahí creo que hay una grave falla de lo que es el Frente de Todos. Y acá involucro a todos, ¿no? Alberto Fernández, Cristina y todos los que están abajo. No puedo, ya estamos en el cierre de nuestro programa, ¿no? Pero no puedo dejar de preguntarle, el fallo judicial de los últimos días que condenó a un ex gobernador y a ex funcionarios por presunto delito de corrupción. Digamos, hay un fallo de primera instancia, si bien se va a apelar seguramente. ¿Qué postura o qué opinión tienen desde el radicalismo respecto a esto? Voy a hablar a título personal, Sí. digamos. Sí, porque no ha habido un pronunciamiento del Comité Provincial. ¿Está bien que no haya habido un pronunciamiento? Yo creo que un partido político en este tipo de cuestiones siempre debe tener fijar una postura. Claro. Por eso llama la atención el silencio, ¿no? Yo tengo un sabor agridulce, digamos, ¿no? Por un lado, saludo que la justicia actúe, independientemente de cuál es el resultado, digo, pero es importante que la justicia actúe. Tardó bastante. Tenemos un fallo de primera instancia, esto también hay que a veces explicarlo un poquito a la gente, decir, todavía se puede dar vuelta, vamos a ver cuál es el resultado final. Claro. Pero la justicia, el Poder Judicial en sí necesita dar un mensaje de independencia, me parece que es importante, y eso nos hace bien a toda, a la política, a los ciudadanos y en definitiva a la división de poderes. Después algunas otras cuestiones, ¿no? Porque yo el sábado estaba en Federal y le decía, ¿no? Hay otras lecturas para hacer, digo, porque la época en la que se cometieron estos delitos, el Frente para la Victoria en su versión de Entre Ríos, el peronismo duro de ese momento, o al menos el mayoritario, tenía los 17 departamentos de la provincia con senadores de su espacio político, ¿no? Lo cual muestra que la gente, no digo que erre, porque el pueblo no se equivoca, pero digo, las elecciones que hace pensando que va a ser lo mejor, no necesariamente son lo mejor. Claro. Porque evidentemente quitan mecanismos de control. Y un tirón de orejas para la institucionalidad en Entre Ríos. Esto, digamos, estoy haciendo una cuestión por el costado, porque el Tribunal de Cuentas aprobó todas estas cuentas de ejercicio. El Tribunal de Cuentas, que es el organismo de control. Claro. Digo, también hay un llamado a atención en lo que pensamos hacer hacia adelante, sobre todo los dirigentes políticos, a ver si el mecanismo de control en la provincia de Entre Ríos no tiene que empezar a ser otro. Claro, totalmente. Bueno, dejo ya, porque si no hay mucho que yo lo veo contento, porque la condena a 8 años contra Urribarri. Claro. Y Urribarri no dejaba de ser una tuerca o un bulón dentro de un andamiaje que es mayor. No nos vayamos a quedar con el nombre, porque evidentemente estaremos haciendo una lectura absolutamente parcial. Y después las otras cosas que nos deja el fallo. Y por supuesto, el agradecimiento a quienes... Hay diferentes denuncias. En el caso de nuestro partido, Jorge D'Agostino en su momento arrancó con alguna. Aquí estaban los abogados Mulet, Pagliotto. Bueno, hay algunas más. Por ahí me puedo olvidar de alguien, me limito, pero digo, en pleno auge, cuando estaban con todo el poder, los que se animan a ir a luchar contra esas estructuras son hombres y mujeres que son necesarias en cualquier sociedad. Así que un reconocimiento especial. Hoy es muy fácil a veces salir a pegarle y hablar mal de Urribarri. Digo, en aquel entonces no eran muchos los que lo hacían, y los contextos históricos cambian y las conductas de los hombres también. Pero bueno, un llamado a atención en diferentes aspectos. Saludo que la justicia se haya comenzado a expedir. Falta camino todavía. Pedro Galimberti y Jorge Izaguirre, muchas gracias por la presencia de ustedes. Bueno, seguramente vamos a continuar en la charla. La política es así, es dinámica, y nos va a dejar seguramente muchos hechos de aquí a cuando se hagan las elecciones. Gracias. Gracias a vos. Gracias a Pedro Galimberti y Jorge Izaguirre, entonces, en la presentación de Paraná Cambia, un sector interno de la Unión Cívica Radical.